Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando la serie que arrancamos la semana pasada porque una de las cosas que creemos que Dios ha llamado a nuestras familias a crecer y prosperar. Como lo sé, por las promesas que Dios nos da en su palabra. Cuando yo tenía 19 años de edad, Dios me habló acerca de mi futura familia. Pero tú tienes que entender, antes de que yo tuviera una familia natural, primero Dios me dio una familia espiritual. En otras palabras, lo que Dios me enseñó es de que la herencia o las promesas que Dios me dio concerniente a mi futura familia no era limitada a mi familia natural, pero Dios me dio promesas a favor de mi familia espiritual, que eso es lo que tú eres, es lo que nosotros somos como familia. En otras palabras, esto no solamente para mis hijos, eso también es para todos aquellos que somos parte y que estamos bajo la cobertura de La Roca. Y yo le he creído a Dios desde el día uno de La Roca para que tu vida crezca y prospere, que tu vida y tu familia prospere. De hecho, yo he encontrado que todas las familias que se conectan a la visión de La Roca y que literalmente caminan en las cosas que Dios nos ha enseñado aquí en La Roca, yo he visto sus familias y sus vidas prosperar. He visto a personas salir de la pobreza a la prosperidad. Hemos visto a familias salir de tener matrimonios y familias deshechas a ser sanados, restaurados y volverse una familia ejemplar. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que, sin embargo, hay cosas que se requieren de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Quiero que entiendas que está hablando acerca de lo que Dios quiere hacer con tu casa, lo que Dios quiere hacer con tu familia, pero que se requiere de nosotros. Número uno, tener el corazón correcto. Y el corazón correcto está lleno del temor al Señor y está lleno del deleite de los principios de Dios. Porque los principios de Dios son el mapa, es el Google Maps para poder llegar a la vida y a la familia que Dios quiere darnos. Cuando tú y yo entendemos estos principios, entonces entendemos que, y esta es la segunda parte, que Dios quiere que desarrollemos una cultura familiar de prosperidad. Dije que desarrollemos. Si no la tienes, si nunca la tuviste, no importa. No importa de dónde vienes, solo importa a dónde vas. Y cuando tú y yo tenemos claridad a dónde vamos, entonces sabemos que la mano del Señor nos guiará ahí. La mano del Señor nos llevará hasta allá. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios es el que cambia la historia. Él es el que partió la historia en un antes y un después. Y Él es el que sigue haciendo lo mismo con tu vida, con tu casa y con tu familia. Sin embargo, hay cosas que tú y yo tenemos que entender con relación a esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sin querer queriendo cometen errores que detienen lo que Dios pudiera hacer. ¿Por qué? Porque practicamos cosas en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias que se salen fuera del marco de lo que Dios quiere hacer y establecer en nuestras vidas y en nuestras familias. James Clear dijo lo siguiente: no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de las estructuras que tú tienes puestas en tu vida, en tu casa, en tu familia. John Maxwell dijo: el éxito es el resultado de pequeñas disciplinas practicadas consistentemente. ¿Cuál es el problema de la pobreza? Muchas personas que viven en pobreza es porque también llevan disciplinas que conducen a pobreza. Cuando tú y yo llegamos a Dios, llegamos al Dios de las oportunidades. Y si Dios nos ha dado a todos, no conozco a un billonario o un multimillonario que no haya tenido momentos de tremendas deudas, momentos donde lo perdió todo, pero Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Y cuántos de ustedes le pueden creer conmigo al Señor para que Dios te dé oportunidades? Dije que Dios te dé oportunidades. Ahora lo que tú y yo tenemos que entender, que tú y yo podemos aprovecharlas o las podemos sabotear. Y muchas personas viven saboteando las oportunidades que Dios quiere brindarles, que Dios quiere darles a ellos, a sus familias. Y es por eso que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que hay hábitos que tenemos que nosotros cortar de nuestras vidas, porque hay hábitos que conducen a la pobreza. Por ejemplo, número uno, el primer hábito que yo he encontrado que conduce a la pobreza es la negligencia. El ser pasivos con cosas que tú tienes que hacer la diferencia.
cosas que tienes que cambiar. No dejar un día voy a cambiar, o un día voy a agarrar la onda, o un día voy a hacer las cosas diferentes. Quiero que entiendas, mi amigo, ese día ya fue. Dije, ese día ya fue. Hoy es el día que tienes que saber tomar acción. Porque aquello en lo que tú eres negligente para actuar sobre de ello, se vuelve el enemigo que calcome tu futuro. Para de ceder tu futuro al enemigo de la negligencia. Proverbios 10, versículo 4, la primera parte dice, la mano negligente empobrece. ¿Qué hace el negligente o el que no es diligente? Dice que empobrece. El camino más rápido a la pobreza es ser una persona pasiva. Dije, el camino más rápido a la pobreza es ser una persona pasiva. Una persona que no toma acción. Una persona que no decide marcar el rumbo diferente. Una persona que siempre está pensando en que mañana lo hago, en lugar de levantarte de una y decir, a partir de hoy, esto va a cambiar. Y te comienzas a educar y comienzas a hacer lo que tengas que hacer. Entonces, lo primero que encontramos es eso, la negligencia. Proverbios capítulo 6, versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá, fíjate lo que dice. Esto es para el flojo, este es para el que falla en actuar. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la pobreza y la escasez no es el resultado de tus condiciones, es el resultado de tu falta de acción. Dije, es el resultado de tu falta de acción. ¿Qué es lo positivo? Que tú y yo podemos cambiar eso hoy. Dije que hoy tú y yo podemos cambiar la narrativa del futuro de nuestras vidas. Número 2, el segundo hábito que conduce a pobreza es la indisciplina financiera. Dije, la indisciplina financiera. Familias que batallan continuamente con endeudamiento no siempre necesariamente significa que no son familias que reciben dinero o que generan dinero. Hace unos días tuve una plática con un amigo y me compartía como una persona que ganaba $6,000 mensuales. Cuando fue a trabajar con él, con su caso, resultó que tenía más de $100,000 en deuda de tarjetas de crédito. En otras palabras, vivía para aparentar algo que su economía no le daba. Tenía economía como muchos de los que están. Es más, te lo digo esto, todos los que me están escuchando el de hoy, todos tienen economía. ¿Cuál es la diferencia? En que muchas veces hay la indisciplina financiera. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los necios gastan todo lo que consiguen. En otras palabras, muchas familias no sufren por la falta de ingreso. Sufren por la manera en que mal usan el dinero. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios hace una distinción entre el consumo y la administración. Dije, entre el consumo y la administración. Dave Ramsey dijo esto: si vives como nadie hoy, en otras palabras, si rehusas a ciertos lujos y ciertas cosas hoy, mañana vivirás como pocos, como prósperos, llenos de la bendición del Señor sobre tu vida. Es interesante, pero hay un consejo de educación financiera nacional que dijo esto: la falta de educación financiera cuesta miles de dólares al año y muchos hogares, debido a deudas, decisiones de inversión, despifarran y gastan innecesariamente. Es interesante esto. El no tener disciplina financiera es lo que produce constante estancamiento familiar financiero. Número 3, el ignorar la sabiduría y el consejo. Tenemos la generación que tiene más acceso a información que ninguna otra. Entonces, ¿por qué las vidas de gente no está cambiando? Porque una cosa es que tengas agua y otra cosa es que bebas de ella. Una cosa es que tengas sed y que tomes el vaso que está delante de ti. Otra cosa es que teniendo sed no tomas el vaso para beber y satisfacer tu necesidad. Lo mismo sucede cuando tienes una necesidad de conocimiento, pero no tomas la terapia de comprarte un libro y terapiarte con la enseñanza, recibir el consejo de la enseñanza para cambiar tu destino. Quiero que entiendas que esto es el problema. Proverbios 13, versículo 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que guarda la corrección recibirá
honra. Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de consejo. ¿Qué es un libro? Es un manual de consejo. Todos los campuses de La Roca tenemos librerías. ¿Por qué? Porque queremos el consejo. Hay uno que te puedo recomendar que se llama 10 valores de familias que triunfan. Hay más que te puedo recomendar. Varios líderes de La Roca han escrito libros excelentes que están esperando para poder crecer en conocimiento, en sabiduría y cambiar la narrativa de nuestras familias. Haz el cambio. Ahora quiero que veas conmigo 4 prácticas que como jefes de hogar, que como familias, como jóvenes, escucha, podemos nosotros llevar a la práctica de nuestras vidas, que esto puede cambiar el rumbo de nuestras familias. Quiero que leas conmigo cómo empieza. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Porque en la Escritura tú y yo vamos a encontrar el consejo de Dios para cómo cambiar la historia de nuestras familias. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Cómo hago prosperar a mi familia? Número 1, trabajar con excelencia. Dije trabajar con excelencia. Lo opuesto a la excelencia es la mediocridad. La razón por la cual gente hace las cosas de forma mediocre es porque esa es la fe con relación a su futuro. Así es como se sienten con relación a su propia persona. La excelencia es algo en lo que tú y yo no podemos fallar. Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Hábil en su trabajo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? La gente más hábil en nuestro trabajo. No importa la industria que tú seas, no importa qué te dediques, si es algo que está mandando agentes a Marte o es algo que está limpiando un rincón de algún edificio o alguna casa, escucha. No puede existir alguien mejor que tú en cualquier cosa que tú hagas, porque hay algo acerca que sin importar a qué te dedicas, escucha, cuando tú eres excelente, las cosas van a cambiar a favor de tu vida. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Servirá a los reyes. En otras palabras, escalarás a niveles más altos de tu industria. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagas, alguien diga conmigo, todo lo que yo haga. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que excelencia se tiene que volver un hábito. Dije, excelencia se tiene que volver un hábito. ¿Cómo se ve? Se ve en la manera que llegas temprano. Se ve en la manera que cumples tu palabra. Se ve en cómo terminas bien. Se ve en cómo sirves con excelencia. Como todo lo que haces, lo haces con un esmero de que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que tú. La excelencia tiene que ser algo con lo que sueñas, algo que te deleitas en hacerlo. Simplemente recuerdo algo que escuché acerca de Miguel Ángel cuando estaba pintando la Capilla Sistina. Estaba en un andamio en la parte superior de la Capilla Sistina. Si alguna vez has estado ahí, voy a pedir que pongan esta imagen de la Capilla Sistina. Es realmente una obra impresionante de arte. Pero una de las cosas que acerca de esto es que estaba Miguel Ángel en la parte de arriba de la capilla y estaba pintando una zona donde no se veía. Y una de las personas que estaba ahí viendo lo que él estaba haciendo le dijo, oye, ¿para qué le dedicas tanto tiempo a esa área donde nadie que entre a esta capilla verá? Volteó Miguel Ángel al hombre y le dijo, porque Dios lo ve. Porque Dios lo ve. Y es increíble. Millones de personas pasan por esa capilla todos los años para ver esa excelencia. ¿Ves? Cuando tú eres excelente en lo que tú haces, cuando no hay nadie que lo hace mejor que tú, es extraordinario la cantidad de gente que pasará por tu trabajo y cuando lo vean lo admirarán y quedarán tus servicios, quedarán tu negocio, quedarán lo que tú haces. ¿Por qué? Porque en tu industria no hay nadie que lo hace mejor que tú. Dije, no hay nadie que lo hace mejor que tú. Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Número 2, la segunda cosa, el segundo hábito, la segunda práctica de familias prósperas. Número 1, buscan enseñar excelencia en casa. Número 2, viven con generosidad. Viven con una actitud de generoso. ¿Por qué? El pobre siempre está consciente de cuánto no tiene. El generoso siempre está consciente de cuánto puede ayudar. El pobre siempre está con la mano extendida para recibir.
El generoso siempre está buscando la oportunidad para ser de bendición. Nota, ninguno de los dos depende de cuánto tienes. Ambas dependen de la condición de tu corazón. Sin embargo, una va a fomentar mayor escasez, mientras que la otra te llevará a disfrutar mayor prosperidad. ¿Cómo lo sé? Por lo que enseña Dios en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En otras palabras, se van hundiendo cada vez más. El alma generosa, y ahí es donde está el detalle, es el alma, pobreza es un problema del alma, porque generosidad es una cualidad del alma. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que alimenta, en otras palabras, será alimentado. Pero cada quien será alimentado a la medida de lo que cada quien le cree. Pero una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, este factor mental. Yo recuerdo cuando estaba en mi casa con mi papá y era un niño pequeño. Yo recuerdo que mi papá nos subía al carro, íbamos y comprábamos alimentos y se los llevaba a familias que no tenían que comer. Aprendí que no importaba cuánta demanda de tu propia economía. Nosotros éramos 5 hijos. Y mi papá le creyó al Señor para no solamente poder alimentarnos a los 5 y mantener la casa y creerle a Dios para comprar propiedad propia y creerle al Señor para todas estas cosas, sino también le creyó para poder ser de bendición. Nunca se me olvidan esos detalles de mi padre, porque eso me enseñó lo crucial que era que fuéramos una familia generosa, de ser una familia generosa. Entonces, una de las cosas que tú y yo entendemos es esto. Dice, el alma generosa prosperará. El alma generosa prosperará. Cuando tú determinas en tu corazón de que tu casa será una casa definida por generosidad, estás buscando la oportunidad de dar. No importa dónde estás empezando. Te repito, no importa dónde te encuentras, estás ya determinado en tu corazón ser de bendición. 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. En otras palabras, tú y yo solamente cosechamos lo que tú y yo sembramos. La tercera cosa de familias, el tercer hábito, la tercera práctica de familias prósperas es que administran con sabiduría. Dije, administran con sabiduría. Una de las cosas que nos enseña la Escritura en Lucas 16, versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas. Si somos fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. En otras palabras, como yo manejo $10, es como yo voy a administrar y manejar $100. Como yo manejo y administro $100, es como yo voy a administrar $1,000. En otras palabras, el desprecio o el aprecio que yo le pongo a lo pequeño será el aprecio o el desprecio que yo manejo con lo grande. Porque tu corazón es tu corazón. Dije, tu corazón y tu mentalidad son una misma. No hay 2 tipos de corazón y no hay 2 tipos de mentalidad. La excelencia que tú muestras hacia una será la misma que tú demuestras a la otra. Entonces, algo que la Escritura nos enseña es en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. En otras palabras, él está diciendo que familias prósperas, dije, familias que Dios puede levantar y cumplir la promesa del Salmo 112, van a tener estas características. Van a saber cuánto ganan, van a saber cuánto gastan, van a saber cuánto ahorran, van a saber cuánto invierten, pero también van a saber cuánto pueden dar. ¿Por qué? Porque estas son las cualidades de familias que manejan una mentalidad y un mindset de prosperidad. Una persona dijo esto, aquello que tú mides es aquello que tú puedes mejorar. Aquello que tú sabes exactamente cuánto tienes es aquello que tú puedes mejorar para que pueda haber mejores resultados. Cuando hay una falla en saber administrar, hay una falla en poder crecer. Cuando hay un conocimiento, cuando hay una administración, es donde tú y yo podemos esperar que haya un crecimiento. Dios está interesado en hacerte crecer, pero tienes que volverte un fiel y un buen administrador. Esta es la razón por la cual queremos establecer una escuela, un curso que vamos a dar las próximas semanas,
Vamos a dar, en esta semana vamos a estar abriendo, y aquí pueden ver el QR, para educación financiera. Es un curso de educación financiera que si eres una persona que eres brillante, eres una persona que estás empezando, todos podemos escuchar esto, porque lo único que es viejo para ti es aquello que no es real para ti. Cuando algo es real para ti, tú siempre le encuentras más jugo. Y a lo mejor tú eres un extraordinario administrador y puedes darnos tips. Pero una de las cosas que vamos a hacer, las próximas vamos a dar un curso aquí en La Roca, así que aquí en el QR ahí puedes anotarte. Va a ser vía Zoom, va a ser en sábado, va a ser por 1 hora, va a ser 1 hora a la semana, por 4 semanas, donde vamos a dar cosas básicas de buena administración familiar. Sé parte de ese curso. Y termino con este punto, número 4, familias prósperas. Familias prósperas, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. En otras palabras, invertimos en la siguiente generación. Cuando tú y yo entendemos lo crucial que es esto de invertir en la siguiente generación, tienes que entender, tienes que invertir tiempo en tus hijos. Tienes que invertir recursos. Una de las cosas que antes de que yo me casara, yo ya sabía y me puse de acuerdo con mi esposa para hacer esto cuando ya nos casamos, pero yo ya sabía la clase de educación que mis hijos tendrían. Yo ya sabía la clase de colegios a los que mis hijos irían. Yo personalmente soy un fiel creyente en la educación privada cristiana. O sea, un nivel más allá. Hay pocos colegios que se manejan con valores. En La Roca tenemos uno de nuestros líderes, ellos tienen, los Soria tienen un colegio y que se maneja con valores. No son llamados un colegio cristiano, pero se manejan con valores que van basados sobre la Biblia, que son valores increíbles. Pero ese tipo de educación es una educación que prepara a tus hijos, guarda y protege a tus hijos, pero les ayuda a tener una dirección con relación a su futuro. Es cierto, para poder lograr eso, ha habido veces que yo he tenido que vender propiedades para seguir pagando colegiaturas, porque era un buen de colegiaturas, pero Dios siempre me dio más propiedad. Dios siempre abrió las puertas para poder seguir creciendo en todos los aspectos. Pero una de las cosas que no podía sacrificar, porque entiendo que la futura prosperidad de nuestra familia requiere de alguien que siembre. Entonces yo y mi esposa y yo estuvimos dispuestos a sembrar lo que tuviéramos que sembrar para lograr el objetivo de ver a nuestra familia prosperar. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Yo considero eso cuando estén afuera en la escuela, andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Por eso para mí una educación con bases bíblicas es crucial, porque es una continuación de lo que yo fomento en mi casa, ellos en el colegio, ellos en la escuela, y yo veo el resultado. Mis hijas son brillantes, mis hijos están creciendo, los hijos de mis amigos que hacen exactamente lo mismo, igual, ves que se les abren puertas, ves que se les abren camino. Hay una conexión en la educación, en la preparación y nuestra disposición como padres de asegurar que ellos estén educados de cierta manera. James Heckman, el hombre que ganó el premio Nobel, dijo esto: las inversiones en el desarrollo de los niños o de los hijos durante los primeros años de vida generan algunos de los mayores retornos sociales y económicos que cualquier otra inversión pública y privada. En pocas palabras, la mayor y mejor inversión que tú puedes hacer en el futuro de tu familia es siempre en tus hijos. Nunca le des a tus hijos la opción. Nunca dejes que la mente inmadura escoja el futuro que tú quieres darle a tu familia. Tienes que ser el hombre que marcas la línea, que guardas, que proteges y aseguras el futuro de tu familia. Algo que es importante marcar es que verdadera prosperidad no consiste solamente en dejar dinero. Consiste en dejar hijos preparados para administrar lo que Dios va a confiarles en las manos. Tenemos que preparar a la siguiente generación. Una familia próspera puede perder todo, una familia rica, con dinero, con liquidez, lo puede perder todo en una generación. Pero una familia que se prepara, escucha esto, en fe, en carácter. Pero una familia que se prepara en fe, en carácter, en disciplina
en conocimiento financiero, en ética de trabajo y en el amor por Dios, será una familia que crece y prospera y se multiplica generacionalmente. Cada generación después de Abraham fue más y más influyente. Abraham fue una influencia, pero no comparado a la influencia que fue Isaac. Isaac fue una influencia, pero no se comparó a la influencia que fue Jacob. Jacob fue una influencia, pero no se comparó a la influencia que fue José. Cada generación fue multiplicando la influencia. Esa es la prosperidad que Dios quiere darle a tu casa. Esa es la prosperidad que Dios quiere darle a tu familia. Stephen Covey dijo lo siguiente: la mayor inversión que podemos hacer está en las personas y en especial en nuestra familia. Amigo, tienes que tener la visión de invertir para cosechar, de sembrar en tu familia, de sembrar en tus hijos para cosechar. Estas cosas no puedes dejárselas al mundo. Tienes que apropiarte de ellas y llevarlas a tu casa y a tu familia. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor. Te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra y gracias por la luz que tu palabra hace brillar en áreas oscuras de mi vida, de mi casa y de mi familia. Dile conmigo: Padre, el día de hoy yo me arrepiento por toda la negligencia que he permitido en mi casa. Pero el día de hoy hago el cambio. Y hoy te pido, Señor, dame sabiduría para guiarme a mi casa y mi hogar. Ayúdame a crecer en entendimiento y conocimiento. Ayúdame, Señor, a entrenar a mi futura generación. Ayúdame a marcar la diferencia que se requiere para que tú seas glorificado en mi casa, que tú seas glorificado en mi familia. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mi familia. Úsanos, Señor, para dar a luz, Señor, una generación familiar que te honra y que glorifica tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, amigo, ese es el primer cambio que tenemos que hacer el día de hoy. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú te encuentras alejado o alejada, apartado o apartado, ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración. Dile conmigo: Padre, gracias por el amor que le tienes a mi vida y a mi familia. Perdóname, Señor. Perdona todo pecado, perdona todo aquello que yo he hecho que te ha ofendido. Hoy vuelvo mi vida a ti con todo mi corazón. Y te pido, Señor, ayúdame a vivir diferente, a hacer las cosas diferentes. Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy mi vida pueda dirigirse en dirección a tus planes y propósitos para mi vida, para mi familia y para mi descendencia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los dejo con el QR para que te anotes para el curso de educación financiera y vamos a tener un gran tiempo juntos. Ahí les esperamos. Que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.